por los signos radiológicos, que hay algunos que son específicos para cada patología. Hay patologías alveolares que son específicas. Después, en el análisis probable de la etiología, una vez que tenemos el patrón y los signos característicos, vemos la probable etiología y después las complicaciones que pueden llegar a tener. Los patrones son, que ya los conocemos, el patrón alveolar, que lo vemos como una consolidación, morramiento de vaso, broncograma aéreo, la bronconeumonía, o el patrón broncoalveolar, que son opacidades parchadas, mal definidas, múltiples focos de distribución segmentaria, pero ya vamos a ver que la forma en que se produce un infiltrado u otro es distinta. Después lesiones intersticiales, y ya las vimos muy por encima, que son las lineales, reticulares, en vidrios merilados. Esto generalmente va más asociado a la virosis. Las lesiones miliares, que estamos asociadas a la tuberculosis, o a las lesiones que se hacen diseminadas, ¿no? Y podemos ver los patrones asociados a los pacientes inmunocomprometidos. Bueno, el patrón alveolar, hay algunas características que nos llevan muchas veces en forma más fácil al diagnóstico de qué tipo de patología puede ser, o de qué tipo de infección puede ser. Por ejemplo, en el caso de la cisura bombada, no puede hablar de la Klebsiella. Vemos un paciente internado que tiene una consolidación, una cisura bombada y una necrosis, pensamos más en Klebsiella que en otro tipo de patología. Difícilmente sea una neumonía común por neumo. Cuando hay consolidación con broncograma aéreo, vamos a ver si es unilateral, si es bilateral, por ejemplo, algunas micosis que son bilaterales y simétricas. El neumocitis va a ser bilateral, simétrico y va a predominar el lóbulo superior. Pero todas esas imágenes nos van a ir guiando hasta qué tipo de infección podemos llegar a tener. El árbol en brote, que ya lo vimos antes, cuando vemos una imagen del árbol en brote es subjetivo de infección. En un principio se acuerdan que se había hablado de árbol en brote, hablábamos de tuberculosis. Cuando vemos árbol en brote es subjetivo de que hay alguna infección, y que la distribución es bronquial. Bueno, el signo del ano, vemos un paciente con un signo del ano que es en nódulo central y una opacidad periférica en vidrio esmerilado, nos puede estar guiando, según las características clínicas que tenga el paciente, hacia una aspergilosis. Y la cavitación absceso tuberculosis. Bueno, algún ejemplo de este paciente, que lo he nombrado. Fíjense la cisura, cómo está abombada. Este paciente es un paciente de 50 años, enolista, tos mucopurulenta, y es la tos está mezclada con sangre y le dicen que tiene un aspecto de jalea de groselia, que no sé cuál es la groselia, me imagino que es algo mezclado con sangre. Y bueno, en este caso era una Klebsiella, pero fíjense cómo ya no, la lesión que decíamos era alveolar, tenía un broncograma aéreo y abombaba la cisura, nos estaba llevando a hacer ese diagnóstico. Este paciente que tiene una patología infecciosa porque tiene árbol en brote, según la clínica, según los antecedentes del paciente, nos puede llegar a, en este caso con la tuberculosis. O sea, son lesiones y patrones que nos llevan a pensar en un tipo de patología y siempre la radiología tiene que estar asociado a los datos clínicos. Habíamos tres lesiones distintas. Estas dos son claramente infecciosas. Tiene una lesión cavitada, con broncograma aéreo. Acá vemos el broncograma. Lesiones en árbol en brote, cavitaciones de paredes finas. Todas imágenes que nos hacen pensar, y en el lóbulo superior, que son características que nos hacen pensar mucho más en tuberculosis que en un absceso producido por una aspiración, por ejemplo, que sería en el lóbulo inferior. Y las complicaciones que podemos tener es derrame pleural, absceso, una neumonía con absceso, neumonía necrotizante, que en ese caso vemos la destrucción del parénquima, la falta de esa pérdida de arquitectura normal y la diseminación de la enfermedad. A veces tenemos pacientes que tienen la neumonía y el resto diseminado, la tuberculosis miliar, por ejemplo. Bueno, acá tenemos ejemplos. Esto que estamos viendo acá es una consolidación alveolar con broncograma aéreo.
lo que vemos abajo es el derrame pleural. Esto con una ecografía que en realidad en los chiquitos nosotros usamos más la ecografía para el derrame pleural que la placa simple. Este es el mismo chico, estamos viendo la consolidación, esto blanquito que estamos viendo es el broncogramario, si se fijan parece un hígado, y abajo el derrame pleural. Acá estamos viendo otro paciente con una consolidación, el derrame pleural, que por ecografía lo estamos viendo claramente acá. ¿Esta qué tipo de complicación sería? Tenemos una consolidación alveolar con unas zonas necróticas, el parénquima totalmente desestructurado, tenemos una consolidación acá, entonces acá pensamos en una neumonía necrotizante. Esta es la imagen de la neumonía necrotizante que vimos recién. Fíjense que en la tomografía tenemos, no es que sea una cavidad, que es una zona de necrosis, con varias otras zonas de necrosis, una neumonía necrotizante. Entonces vamos a hablar ahora de la patología, o acercarnos para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Pero entonces ahora decimos si es alveolar, no es alveolar, intersticial, ahora tratamos de juntar datos para hacer el diagnóstico. Cuando es alveolar estamos hablando de una neumonía que se extiende de alveolo a alveolo. Entonces, la patología empieza en el alveolo y se extiende a otro alveolo por los canales de Lambert y los poros de Kohn. Cuando hablamos de una bronconeumonía vamos a ver que el origen es distinto. Entonces acá tenemos la consolidación alveolar que va de alveolo a alveolo y no afecta a los bronquios quedan permeables. Lo más común es estreptococo, Klebsiella, Staphylo, Pneumófilos, Legionella y tuberculosis primaria. Ahora vamos a ver algunos. Los hallazgos radiológicos vamos a tener que es una consolidación segmentaria, segmentario lobar, que respeta las cisuras. Respeta las cisuras quiere decir que está limitada por la cisura y que tiene broncogramario. Con estas tres cosas tenemos un paciente con una neumonía, si se asocia a fiebre, punta de costado, etc. Bueno, esta es una paciente que tiene todas las características de la neumonía. Y ustedes tendrán que describir, vean que está bien limitada por la cisura. La parte que no contacta con la cisura ni con la pared está mal delimitada. Tiene broncograma aéreo. Acá está limitado por la cisura sin abombarla con broncograma aéreo. Es del lóbulo superior. Y en este caso lo que nos ayuda es la historia clínica. Pues yo veo eso, o sea, si yo digo que es una neumonía por estáfilo o por neumococo, estoy haciendo radiomancia. Pero si yo sé que esta persona tenía un loro que se murió 2 días antes, estamos hablando de una citacosis. Es una que llegó, la habían tratado con todo como para una neumonía normal y tuve que terminar tratándolo para la citacosis. Y sigo usando antibióticos. Esto, bueno, una consolidación con broncograma aéreo, consolidación con broncograma aéreo. Tienen que acordarse de poder ver el broncograma en las placas simples, ¿ven? Acá lo vemos, si lo ven acá, ven, calculo que están viéndose ahí. Todos estos son broncogramas. O sea, hay una consolidación alveolar, no hay compromiso bronquial y los bronquios están libres y con aire en su interior. Este es un neumococo. Otra paciente, 60 años, fiebre, tos. O sea, los datos clínicos nos ayudan muchísimo. ¿Y dónde tiene la consolidación? ¿Es una consolidación? Sí. ¿Es alveolar? Sí. Porque tiene broncograma, está limitado subsegmentario. Entonces, ¿su subsegmentario en qué subsegmento está? Está en el segmento lateral del lóbulo medio. Eso es indispensable para eso. Acá en el perfil vemos cómo está limitado por la cisura, ¿no? Cuando vemos la tomografía es mucho más fácil y mucho mejor detectar que es con una consolidación alveolar. ¿Por qué hicimos que consolidación y no es vidrio esmerilado? Porque no podemos ver los vasos a través de la cisura. No podemos ver los vasos a través de la consolidación, con el vidrio esmerilado lo veríamos. Entonces, el informe hay que decir consolidación alveolar con broncograma aéreo limitado por la cisura, el segmento lateral del lóbulo medio, y no me digan que tiene vidrio esmerilado, porque tiene vidrio esmerilado en los costados, pero es normal eso, al lado de una consolidación que tenga vidrio esmerilado.
Bueno, vamos a algunas lesiones, neumonías características. Por ejemplo, el estreptococo. Producido por el neumococo. Estos son los pacientes que están sanos y hacen una neumonía. El 50% están sanos. Muchas veces es tan grave que necesitan que los hospitalicen. Factores de riesgo, poca, avanzada, anemia, cirrosis oncohematológicas. Fíjense, vamos a tener todo bastante parecido, pero acá estamos, por ejemplo, en un paciente que tiene una neumonía aguda de la comunidad, no es intrahospitalaria, y era normal hasta que empezó con la neumonía, o tenía POC, esas cosas, ¿no? La imagen generalmente tiene un patrón lobar con broncograma aéreo, 90%, derrame pleural y empiema, que es lo que asocia o es la complicación de la neumonía, ¿no? Y la evolución puede ser buena, 14 días, o no mejora con los antibióticos, generalmente buena. Bueno, ¿qué tenemos acá? Fiebre, tos, 5 días de evolución. Viene de afuera, no es un paciente internado. Tenemos que descartar una neumonía bacteriana por las características y un neumococo. O sea, de todas formas, ¿ustedes qué hacen normalmente? Ustedes casi todos hacen guardia. Viene el paciente, tratan de evaluar qué tipo de neumonía tiene, si es viral, si no es viral, si es bacteriana, si tiene alguna complicación. Y de ahí, de acuerdo a eso, será el antibiótico. Tenemos que usar algo que abarque el neumococo. Entonces, tenemos consolidaciones en más de un lugar. Lóbulo superior y lóbulo inferior. Tiene broncograma aéreo y abarcan amplias regiones, ¿no? Hemofilus. Es la neumonía típica. Esto vemos mucho también los chiquitos, ¿no? En invierno, poca, edad avanzada. Tos seca, mialgia, febrícula, cianosis. Dolor torácico. De imagen específica, lesiones parcheadas, unidos bilaterales, puede haber derrame pleural, pero no es tan común. En el otro era más común. Bueno, la verdad, en este paciente uno se pegó un buen susto, porque en este caso tenía consolidaciones bilaterales. Fíjense que son bastante asimétricas. Vamos a ver que el neumocitis es simétrico. Lo estamos viendo. El broncograma aéreo, lo ven perfecto. Broncograma aéreo, consolidación. Y este sí tenemos que decir que tiene algo de virus agregado, pero tiene característica de lesión producida por el hemofilio. Klebsiella. O sea, de Klebsiella habíamos hablado un poco. Es una bacteria gram negativo, generalmente en pacientes EPOC o alcoholistas o diabéticos. Klebsiella sí vemos en pacientes internados, si bien puede venir de afuera, pero generalmente son pacientes internados. Tiene fiebre, dolor a la correspiración tos productiva, la famosa jalea grosela, hipotensión, son pacientes que están hipotensos por el componente bastante general que tienen. Generalmente tiene patología de neumonía lobar, pero puede tener bronconeumonía. Ya lo vimos, consolidaciones de gran tamaño, etc. Sepsis y alta mortalidad. Es el mismo paciente que vimos antes, y lo que vean es cómo ya se está produciendo la necrosis del parénquima acá arriba, como tienen las imágenes del broncograma aéreo y el abombamiento de la cisura. Acuérdense que eso es bastante característico. Vean muy bien. Puede ser que sea una Klebsiella porque está abombada la cisura en un paciente internado grave y generalmente la legionela. ¿Han visto muchos legionelas ustedes? Y sin embargo parece que es bastante más común de lo que... Y esa se adquiere por los aires acondicionados, sistema de refrigeración, ¿no? Eso que, porque como la bacteria se va quedando en el agua y ahí se producen infiltraciones, ¿cómo se llama? La infección. Bueno, fíjense que estamos hablando de un 30% de las neumonías agudas de la comunidad son por legionela. A mí me parece un poco exagerado, pero creo que muchas veces no llegamos al diagnóstico de qué bacteria lo está produciendo, ¿no? Bueno, como decíamos, aire acondicionado, realmente, o sea, que sean fumadores, no sé si hay pocos fumadores seguro, pero que sean fumadores siempre ayuda a este tipo de infección, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay engrosamiento de las paredes de los bronquios, obstruyen. Bueno, fiebre alta, cefalea, tos productiva, hiponatremia. Fíjense que acá tenemos el anterior, era un paciente que tenía todas esas características, pero además tenía hipotensión. Fíjense cómo nos puede ir ayudando en la parte clínica. En este caso, tiene esa neumonía, que vamos a ver que es bilateral, realmente, con tos productiva, pero tiene hiponatremia, que no tiene las otras neumonías. Bueno.
vamos a pasar a la bronconeumonía. O sea, nosotros por la imagen no podemos decir es una legionela. Si sabemos que el paciente está siempre en aire acondicionado o está en avión o hizo una infección en avión, etc., ya podemos ir pensando en otra cosa. La bronconeumonía, al revés de la neumonía, lo que se afecta primero es el bronquio. Se afecta el bronquio y se va extendiendo hasta el alveolo. Entonces tenemos una patología bronquial y alveolar. Por eso que seguimos diciendo neumonía, si no diríamos bronquitis. La etiología más común es Estafilococo, Pseudomonas, los gram negativos, tuberculosis, exotomas de distribución bronquial, ¿no? Bueno, ¿qué vemos? Vieron que están el bronquio y el vaso es el eje bronquio-alveolar, ¿no? Broncovascular. Cuando el eje broncovascular está engrosado hasta el bronquio, ya podemos pensar que tiene una patología bronquial. Si a eso le sumamos que tiene opacidades parcheadas, periféricas generalmente, y luego se hacen grandes consolidaciones, estamos en una bronconeumonía. Muchas veces vamos a consolidaciones alveolares y patología de los bronquios, que cuando el bronquio está afectado, pues una disminución del volumen pulmonar. Entonces tenemos una consolidación con broncorama, con engrosamiento de las paredes bronquiales y una disminución del volumen del pulmón afectado o del segmento afectado. Acá tenemos, por ejemplo, el bronquio y la parte, o sea, es un engrosamiento del eje broncovascular. Acá tenemos ¿qué imagen? Te la tienes ahora. En árbol en brote. Engrosamiento bronquial, imágenes en árbol en brote. Esta es la cisura menor, que si se fijan bien, está disminuido, está descendido, o sea, que hay un lóbulo medio disminuido de tamaño, porque ahí está la afectación. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, el estafilococo. Yo sé que nadie va a hablar, pero alguien habrá visto una lesión por estafilococo alguna vez. Habrán visto varias. El estafilo generalmente es una neumonía que en pacientes internados. Tenemos una infección en algún otro lado, lesiones en piel, lesiones en corazón y producen una neumonía. Yo he visto pacientes en chiquitos que a partir de un absceso en pierna, en muslo, hizo un estafilococcus y se murió el día siguiente, a pesar de que trataron de drenar. O sea, pues es una lesión muy agresiva y rápida, pero vamos a ver las características. Un paciente con EPOC, inmunosupresión y acuérdense la endocarditis bacteriana, ¿no? Mucho más, pero cualquier infección en piel puede ser la entrada de un estáfilo. Dolor torácico, fiebre, exploración purulenta y hemoptisis. O sea, la hemoptisis porque se va a romper el parénquima pulmonar. Al romper el parénquima pulmonar rompe los vasos y hace hemoptisis. ¿Y qué vamos a ver? Abscesos, cavitados, neumatoceles, derrame pleural, empiema, émbolos sépticos, generalmente periféricos, y el signo del vasonutricio. Bueno, un paciente, esta es la placa de simple de tórax de este paciente, tenemos consolidaciones, vemos broncograma aéreo y vemos algunas lesiones nodulares periféricas, ¿no? Bien periféricas. Cuando hacemos la tomografía, bueno, se confirman las lesiones y se piensa en estafilococcus. Un paciente internado con lesiones nodulares periféricas y consolidaciones se piensa en eso que tenemos. ¿Este qué les parece? Este es mucho más fácil, porque son un montón de abscesos periféricos. Tiene esta consolidación, ¿no? ¿Cómo está el lóbulo medio? Disminuye de tamaño, ¿no? Por compromiso bronquial. Y todas estas imágenes, que no son bronquiectasias, son periféricas, tienen niveles en un paciente internado, con fiebre, y un shock séptico, pensamos más en estafilococcus que otra cosa. O sea, como dijimos la otra vez, 50% del informe está dado por los antecedentes y los estudios previos. Este paciente, porque tenemos un estudio de hace un mes que no tiene nada. Pues esto nos ayudaría mucho a ver. Este es otro, este más reciente. Bueno, estamos viendo
consolidaciones periféricas, ¿no? Esto bien periférico, ¿ven acá el vaso como se dirige al absceso? ¿Lo ven ahí? Es el vaso nutricio, está necrosado, es periférico, son pacientes muy comprometidos y a veces se complican porque tienen los neumatoceles, que son las imágenes quísticas, se complican y hacen un neumotórax. Entonces, una de las complicaciones bastante conocidas de la estafilococcea puede ser el neumotórax. No sé si se van a acordar de todo esto, pero la pseudomonas, otra patología grave, neumonía grave, en los pacientes de UTI generalmente. Están en ventilación mecánica, en inmunosupresión, vienen dando antibióticos y están en UTI, cambian, dan el mismo. Clínica, fiebre, escalofríos, tos productiva disnea, pero lo principal es que es un paciente internado que está en UTI, o internado. Patrón de bronconeumonía, y es inespecífico. Vamos a ver las consolidaciones segmentarias, multifocales, vamos a ver derrame pleural y muchas veces, debido a la gravedad de la enfermedad, puede ser enfisema. Bueno, este es un paciente que tiene consolidación, ¿la ven ahí? Tiene árbol en brote, o sea, es una bronconeumonía, una disminución del lóbulo inferior izquierdo por la bronconeumonía y tiene otras consolidaciones en el lóbulo superior. Son todos pacientes que los hemos tenido nosotros, o sea que copiamos la evolución del paciente, la tenemos nosotros. 74 años, patología bronquial parcheada bilateral y pérdida del volumen de la vía aérea. Entonces, estos que hemos visto hasta ahora son principalmente alveolares, o compromiso alveolar y bronquial. Hay pacientes que tienen compromiso intersticial. Casi todos eran médicos durante el COVID y vean que la neumonía, las neumonías parcheadas, bilaterales, en vidrio esmerilado, que podían complicarse y llegar al distrés respiratorio, pero en principio era no. Bueno, tienen opacidades reticulares, reticulonodulares. O sea, decimos que está en intersticial aumentado porque no vemos el borde bien delimitado del vaso. Ya lo hemos dicho que cuando el paciente, una placa normal, nosotros tenemos que ver el borde bien delimitado del vaso. Cuando ese borde pierde los bordes lisos o no lo podemos distinguir bien, estamos hablando ya que puede haber un patrón intersticial, ¿no? Y bueno, puede haber consolidación salival. Micoplasma. Es la segunda causa de neumonía extrahospitalaria, es la neumonía típica. Todavía tiene una neumonía típica. ¿Por qué? Porque no es una consolidación lobar ni segmentaria, es mucho micromigrado. Los chiquitos de 5, o sea, la etapa donde más micoplasma neumonía puede haber es de 5 a 20 años. Tenemos muchos chiquitos que vienen de esta patología. Tenemos en comunidades cerradas, en los colegios, cuarteles, cárceles. Todo fiebre, malestar y cefalea. Imagen intersticial, opacidades reticulares, con poco o mucho vidromerilado, engrosamiento bronquial y patrón en mosaico. Vamos a ver, son 3 pacientes distintos, no, 2 pacientes distintos. Es un chico muy jovencito. Ustedes lo ven y principalmente que le ven. ¿Es una placa normal? No. ¿Por qué no es normal? Porque tiene todas estas opacidades. Todas estas opacidades. Fíjense atrás del corazón. ¿La ven ahí? Son todas opacidades de consolidaciones y virus mediados producidos en este caso por la micoplasma. Este es otro chico más, que tiene menos de 5 años, pero por la consolidación, vemos el broncograma, es un chiquito que viene de afuera, es una neumonía extrahospitalaria, y por las características podría ser principalmente micoplasma. Y al de atrás, ¿qué le vemos? Al último. Puede ser normal, o tener una neumonía, en este caso, tiene esta consolidación, ¿la ven? Sí. Con broncograma aéreo, zonas de reticulación y algo en otro. Dos patologías que tenemos que ver. ¿Quién no hace guardia acá? Todos hacen guardia. Y la guardia les va a llegar a cada rato, no sé, estarán en clínicas o en distintos lugares donde
la placa de todos la tenemos que manejar. No en todos lados van a hacer un átomo porque tiene fiebre. Virales. Bueno, las virales son las que decíamos antes. Tienen virus mezclados, son muchos los chiquitos. Nosotros hemos tenido adenovirus en niños y en adultos, influenza, H1N1, COVID-2, COVID-19. Y los factores de riesgo son que tenga una patología viral previa, por ejemplo, con un virus infección respiratoria, faringitis. El paciente empieza con faringitis y puede después tener una neumonía con el sincicial. Clínica, según la parte que está afectada, obstrucción, sequedad de garganta, tos, cansancio, y en el COVID teníamos falta de olfato y de gusto, ¿no? Entre otras cosas. Imágenes en específico, ¿no? Es principalmente intersticial, en mosaico, parchada, puede haber engrosamiento de septos y la pared de la rodilla. Bueno, ya tenemos tres personajes distintos. Esto es una consolidación, que tiene broncograma aéreo, pero que nos permite no ver los vasos que están abajo. O sea, que tiene vidrio meilado y consolidación. En este caso es un adenovirus, una persona joven. Acá tenemos una que habrán visto millones. Es un paciente que tiene múltiples lesiones, una acá, otra lesión. Son opacidades en virus meilado, periféricas, parchadas, realmente están hasta en contacto pleural. Estas lesiones podían avanzar y terminar siendo un distrés respiratorio, ¿no? Tenemos otro, son todos COVID. O sea, hasta hace, yo en el año 2020, 2021, veíamos esta imagen y decíamos COVID. Ahora estamos diciendo, vemos esta imagen y es una proceso inflamatorio, un infeccioso viral. Pero acá teníamos otro. A mí me llamó la atención lo poco que veían, lo mal que veían las patologías en la placa simple, o no las veían. Este fue un caso, estas flechitas para la placa. Fíjense que está, ¿la ven esa opacidad? ¿Cómo tenemos que hacer para ver una opacidad mal delimitada? Buscamos que esté entre las costillas, entre el espacio que deja las costillas. Acá tenemos hipodenso y en el medio tenemos algo más denso. Tenemos que verlo de esa manera, tenemos que imaginarnos las lesiones. Acá fíjense, entre las costillas otra imagen, entre las costillas otra imagen, acá otra imagen. Entonces, es la única forma de poder distinguir a veces lesiones muy tenues porque están en vidrio meilado. Este es el mismo paciente, dice, esta imagen es esta de acá, la de arriba es esta de acá. O sea, la tomografía es mucho más fácil, muchísimo más fácil, pero la placa, no vamos a manejar muchas veces placa simple. Cuando estaba en una clínica donde se cansaron de no ver neumonías en placa simple, entonces le hacían directamente la tomografía del COVID. Me parece un poco exagerado. Bueno, lesiones cavitales. O sea, hay destrucción del parénquima con comunicación con el bronquio. Ustedes muchas veces han visto el absceso o la caverna y el bronquio de drenaje, ¿no? La etiología más común son los anaerobios, inmunodeprimidos, TBC, hongos. Y se ve muy frecuentemente en los pacientes con aspiración y que tienen problemas inmunodeprimidos. En la radiología, ¿qué vamos a ver? Nosotros para decir que tiene un absceso o una caverna tenemos que ver las paredes bien definidas. Esto es una pared. Las que vimos antes tenía una necrosis en el pared, tenía una consolidación con necrosis. Tenemos que ver la pared para decir que es un absceso o una caverna. Puede hacerse en piema y el absceso es más común en los lóbulos inferiores, ¿no? Bueno, ahí tenemos los bordes bien delimitados, el bronquio de drenaje, es una cavidad o un absceso, en realidad es una caverna tuberculosa. Anaerobios son los que más producen abscesos también. Se encuentra la cavidad oral, puede asociarse a convulsiones, a severidad de alcoholismo. La clínica, tos productiva, es puto maloliente y cuando se absceda, sobre todo cuando se absceda la lesión. Podemos ver la bronconeumonía, podemos ver la consolidación, pero si vemos el absceso, vamos a distinguir en las paredes. Tenemos un paciente, un chiquito que tenía un síndrome de West, que es una encefalopatía. Se aspira. Como se aspira,
Nosotros normalmente la aspira al paciente para los bronquios más declives, que es el apical del inferior y las bases, ¿no? Pues, además de las consolidaciones que estamos viendo, con broncograma, este es árbol en brote, estamos viendo una cavidad con paredes bien delimitadas, gruesas, y fíjense que tiene un nivel hidroaéreo bastante grande. En la tuberculosis no vemos tanto nivel hidroaéreo, o no vemos nivel hidroaéreo, vemos las cavidades y no vemos prácticamente nivel hidroaéreo, o si vemos muy poco. En los abscesos vemos un nivel hidroaéreo más grande, salvo que haya rocío ocultando también. Pero en la imagen, sí o sí tenemos que ver las paredes. Bueno, hasta acá vamos bien. O sea, vamos a hacer patología bacteriana, viral, alveolar, o sea, forma para poder acordarse y clasificar. Bronquio alveolar, en virus medular intersticial. Y vamos a tratar de ver lesiones con inmunocomprometidos. Estos tienen todo. Entonces, pero vamos a tratar de ver, generalmente con bacterias, tuberculosis, fúngicas, virales y parasitarias. El inmunocomprometido puede tener todas estas lesiones mucho más fácil que el que no esté inmunocomprometido, ¿no? Las bacterianas, realmente dicen que cuando hay un CD4 mayor a 200, no hay síntomas. Cuando empieza a haber menos de 200 empiezan los síntomas. Vamos a ver estreptococo, hemofilos, estáfilos y pseudomonas. Todos los que vimos antes, que eran complicados, pero lo vemos más fácil, digamos, es más fácil contagiarse en el inmunocomprometido. Tuberculosis. La tuberculosis, la clase que viene van a hablar de tuberculosis, o sea que vamos a estar muy por encima, porque la verdad que es para estar mucho tiempo en tuberculosis. Tenemos la primaria, progresiva, postprimaria o secundaria. La primaria es el que se infecta, el mecanismo inmune no puede frenar la infección y es una neumonía. La postprimaria ya estaba infectado, estaba limitado y o se reinfecta o se reactiva. Yo no sé si en la clase van a dar las características radiológicas de algún tipo de tuberculosis o cómo podemos pensar que es más primaria que secundaria o reactivada. Con las fúngicas, no hay otras micobacterias que son menos comunes. Las fúngicas, aspergilos, neumocistis, histoplasmosis y criptococosis. Las virales, la viral depende del grado de inmunosupresión. Y las parasitarias tenemos el toxoplasma, que es raro en pulmón. Y estas no es que son características de un paciente inmunocomprometido, pero dentro de los parásitos se pueden ser de atidosis, amibiasis y malaria, ¿no? Bueno, ¿qué manifestaciones pulmonares? Pues, tenemos un paciente y dicen, es HIV positivo. Manifestaciones pulmonares pueden ser infecciosas, tumorales, inflamatorias o vasculares. Lo más común son las infecciones. Las infecciones ya repetimos, tenemos infección bacteriana, micobacterias, las micóticas, las virales y bueno, y los parasitarios. Entre las tumorales, el sarcoma de Kaposi y el linfoma de Hodgkin. El sarcoma de Kaposi no es habitual, pero yo no sé por qué razón en el hospital tuvimos 2 en un mes. Y bueno, y le demostramos otro que no es lógico. O sea, existe la posibilidad. No sé si han visto, tienen las manchas violáceas en la piel y las placas, las tomografías, las imágenes son bastante características. Entre las tumores, como el linfoma de Hodgkin también, ya tiene una sintomatología, son síntomas B, y el laboratorio que nos va a indicar que es algo compatible con el linfoma. Inflamatorias, intersticial linfocíticas son las que tienen cavidades, quistes. Intersticial no específica es el NINE, neumonía intersticial no específica. Y enfermedad de Casterman con enfisema, que es una enfermedad que tiene adenomegalias múltiples, ¿no? Vasculares, la hipertensión pulmonar y el tromboplasma pulmonar. No vamos a ver todas, vamos a tratar de ver las infecciosas. Bueno, tuberculosis, todos nuestros países están colmados de tuberculosis. Yo voy a decir, estoy viendo más, no sé si es verdad o sugestivo por los lugares donde uno trabaja, pero hay muchísima tuberculosis. Por lo tanto, cuando se explica en tuberculosis, ya tendré que sacar provecho, creo que es muy buena la clase. Bueno, acá tenemos la tuberculosis.
un mes de evolución, disnea, pérdida de peso, sudoración nocturna, escalofrío, niega, fiebre. Realmente, teóricamente para empezar el tratamiento hay que aislar el vacío. Pero yo creo que la mayoría de las veces, empieza con la sospecha de que ya se empieza antes de aislar el vacío. Acá tenemos, es el mismo paciente, una cavidad, el bronquio de drenaje, algo en embrote. Este es el axial, fíjense con el nivel librerio es chiquito, acuérdense del que tenía absceso. Y así consolidaciones alveolares, ¿no? Entonces, que sea una consolidación alveolar no significa que sea una neumonía bacteriana común, sino una neumonía tuberculosis con cavidad. Esto bueno. También tiene síntomas parecidos, es HIV, pero tiene un montón de imágenes nodulares bien delimitados, menores a 4 o 5 milímetros, de vértices a bases, y están distribuidas en forma aleatoria, en cualquier lado. Esto es una tuberculosis miliar o una tuberculosis diseminada. También es una chiquita que tiene una artritis juvenil, o sea, está inmunocomprometida por el tratamiento. Al estar inmunocomprometida, tuvo una tuberculosis primaria, y la tuberculosis primaria son una neumonía con adenomegalias y algo atelectasia. Las atelectasias son por la adenomegalia. Ya ven la imagen, ¿no? Consolidación, fíjense que está tirado para adelante la cisura horizontal y está luego el diafragma izquierdo. O sea, es una consolidación con disminución del volumen pulmonar. Y esta es otra, una chiquita también. Fíjense la edad, ¿no? 19 años, 14 años, terrible. Esta abandonó el tratamiento, tiene un montón de imágenes nodulizares, no sé si la ven bien de ahí. Fíjense, todo el pulmón lleno de imágenes nodulizares, fíjense acá atrás. Están distribuidas tanto subpleurales como centroacinares, como tiene una distribución aleatoria. ¿Y por qué decimos que es diseminada? Porque una vez que ahí está distribuida, llega ahí por la sangre, ¿no? Una distribución hematógena. Está diseminada y entonces puede tener lesiones en el abdomen. ¿Ven estos ganglios? ¿Ven acá? Estos ganglios con necrosis central, líquido libre, engrosamiento del peritoneo. Bueno, una lesión libre también. Acá fíjense la colección que tenemos, ¿la ven ahí? En el psoas derecho. Es una tuberculosis intestinal y peritoneal. Entonces, tampoco es tan raro de ver. Sobre todo, fíjense, abandono el tratamiento, pacientes HIV a los 19 años. Nosotros lo que vemos, la mayoría de estos pacientes han abandonado el tratamiento, o sea, empiezan con el tratamiento, lo abandonan y cuando vuelven ya vienen con algo diseminado, ¿no? Neumocitis. Con neumocitis. Yo he visto más neumocitis en pacientes con HIV que con inmunosupresión por otra causa, pero está escrito que cuando yo veo una imagen con neumocitis, pregunto si es HIV primero. Generalidades. Depende del CD4. Ahí habíamos dicho, más de 200 de CD4 no tienen clínica. Porque tiene una infección que no tiene clínica. Cuando tiene menos de 100, lo podemos ver en pacientes con trasplantes, tratamiento de inmunosupresores y, obviamente, en HIV. Disnea, tos no productiva, fiebre alta, elevación del LDH. Ahora estamos más acostumbrados a ver esto. Yo me acuerdo hace muchos años de una chica que sabía que tenía HIV, hicimos una placa, tiene una consolidación mal delimitada, en una placa que tenía virus meilado, y ella misma dijo, tengo una neumonía soneta. Estamos hablando del año 94, 95. O sea, actualmente es mucho más tratable y se mantiene el tratamiento mejor. Imágenes, tenemos opacidades en virus meilado, simétricas, bilaterales, predominan los lóbulos superiores, tiene neumatocele, o sea, si hay una destrucción del parénquima pulmonar, se hace neumatocele. También puede haber complicaciones, como vimos en otro paciente que haga un estafilococo, que haga un neumotórax. Y como tiene opacidades en virus meilado, tenemos pérdida nitidez de los vasos pulmonares. No se asocia tanto, si bien podemos ver, no se asocia tanto a derrame pleural. Bueno, acá tenemos un paciente. Dice opacidades en virus meilado, campos medios y superiores.
¿Ven los septos engrosados acá? Esto es broncograma aéreo, ¿no? Y estas líneas que llegan hasta la periferia, estas líneas son septos interventrales. Se respeta bastante la región subpleural. Este paciente tenía además, más que nada porque me gustaba, una doble vena cava superior, izquierda y derecha. Y tenía una esofagitis. Fíjense, el esófago, como estamos viendo, la luz muy finita, muy chiquita, y las paredes muy engrosadas. O sea, estos pacientes tenemos que buscar todo, ¿no? A veces ve la imagen y enseguida se sobresalta con la imagen más importante, pero tenemos que seguir buscando todo. Y tratar de caracterizarlo, ¿no? Este es otro. Fíjense cómo está haciendo los neumatoceles acá, ¿no ven? Esa imagen es quística. Acá tenemos otro neumatocele. O sea, todas patologías, todas lesiones, es el mismo de la vena cava. Todas lesiones que pueden complicarse con el neumotórax en este caso, y las otras son variantes. Otro paciente. No, esto es. Mírenme con varias cosas. Bueno, el otro día vi uno de estos que tenía, ¿no? El Kaposi. Tenía el Kaposi. Tenía infiltrados con líneas intersticiales. Tenía sífilis. Entonces, nosotros decíamos, el paciente con sífilis puede hacer cualquier lesión. De hecho, le dicen la gran engañadora, así que como que cualquier lesión puede ser posible. Pero tenía lesiones en piel que me hacían pensar más en Kaposi. Las lesiones del pulmón parecían Kaposi. O sea, uno no tiene que quedarse con una sola lesión, sino marcar. O sea, en el Ateneo decíamos, paciente con HIV, sífilis. Ellos decían que no era un chancro, pero para mí hay algo que no duele, es un chancro. Pero están como obsesionados con el Kaposi, que tenía el Kaposi, pero tenía sífilis también. Entonces, no se puede descartar todo, hay que ver si tiene las dos cosas o no. En este caso, este paciente tenía todo: HIV, candidiasis bucal, treponema, o sea, sífilis, y una neumonía típica por los neumocitos. Fíjense, ven las líneas ahí, y las opacidades en virus mediados. Bueno. Si hay algo que se asocia a los pacientes inmunodeprimidos es el aspergillus, ¿no? A veces tenemos aspergillus que están en pacientes con hipersensibilidad, por ejemplo asmáticos, ¿no? Tenemos muchos asmáticos que se ven las lesiones de aspergillus que son centrales, que son opacidades en virus grado, con dilataciones bronquiales. En inmunocompetentes que han tenido, por ejemplo, una tuberculosis o una bulla, pueden meterse un aspergiloma. En los no inmunodeprimidos, la aspergilosis es la semi-invasiva o la invasiva. Entonces tenemos cuatro formas de ver la aspergilosis. La alérgica, bueno, hipersensibilidad, eosinofilia, asma. Son consecuencias alveolares parcheadas, generalmente alrededor de un bronquio normal y central, ¿no? Atelectasias, que estamos viendo hoy. Fíjense las opacidades, ven el bronquio y rodeando el bronquio una opacidad, el bronquio rodeando el bronquio una opacidad, opacidades también en virus. Este paciente, por la inmunodeficiencia y porque además era asmático, se sospechó de un aspergillus, que tenía aspergillosis. Hablamos de un paciente que tiene una tuberculosis, una bulla, un enfisema, como tener un micetoma, ¿no? Es una masa única, ovario redondeado, ocupando la cavidad, imagen semiluna, esto está recontra estudiado, ¿no? Se ve más el lóbulo superior. Vamos a ver. Un paciente, un poco de escoliosis, secuelas de tuberculosis, ¿la ven ahí? Infiltradas con secuelas fibrosas. Una cavidad y dentro de la cavidad el micetoma. O sea, un paciente que no está inmunodeprimido, pero tiene una lesión previa que se ocupa por el micetoma. Y ahora vamos a angiobacilo. O sea, acá estamos en pacientes
inmunocomprometidos, con neutropenia, trasplante de órganos, que parece entre los primeros 6 meses aparecen estas lesiones. Un nódulo masa sólida rodeado de virus mediado. Antes, o sea, la primera vez que se habló de opacidades en virus mediados que rodeaban un nódulo, se habló de aspergilosis. O sea, ¿no? Después se vio que el cáncer mucinoso invasivo, el adenocarcinoma mucinoso, también podría ser virus mediado. Otros nódulos del pulmón también podrían ser virus mediado, pero el primero, cuando veíamos una imagen nodular grande, rodeada por virus mediado, pensamos en aspergilosis. Y el virus mediado que rodea es sangre, que rodea el nódulo. Bueno, vamos acá. Esta placa está hecha, esta tomografía, esta imagen de la tomografía, está hecha con ¿qué secuencia? MIP. Yo ya me pregunto y me respondo. Un nódulo mal delimitado rodeado por virus mediado en una aspergilosis en un paciente inmunodeprimido. Y aquí tenemos otro. Miren qué lindo. Un chiquito con una leucemia linfoide, inmunosuprimido, y vemos, esto ya está invadiendo, y no es porque hay una cavidad previa, sino que la lesión es una consolidación con las características del que se cayó. Bien. El vaso, y bueno, los mesotrontos. Semi-invasiva necrotizante, eso ya como vimos recién. Esto es una línea. Y ahora vamos a hablar de o sea, nosotros vemos la aspergilosis como infiltrados peribronquiales que pueden estar rodeados de virus mediado, que pueden ocupar una cavidad previa, que pueden estar en una cavidad que formaron ellos, y opacidades en virus mediado. O sea, no todo lo que tiene virus mediado vamos a pensar en aspergilosis, por lo tanto tenemos que ver si el paciente es inmunocomprimido o no es inmunocomprimido. Pero por ejemplo en un paciente con asma también lo podemos llegar a ver. Eso acuérdense bien porque o sea, en asma nosotros tenemos dos cosas. Uno de los chiquitos que hacen enfisema mediastinal, y otro la aspergilosis, que vienen tratados. O sea, no nos creen que el enfisema, y se ve bastante en el mediastinal. Histoplasmosis. Esta es una enfermedad diseminada, la histoplasmosis. Es muy grave, CD4 menos de 100, y cuando lo vemos parece una tuberculosis, en el miliar. Es un paciente con histoplasmosis, también. O sea, ¿qué diferencia hay con una tuberculosis? Ninguna. Hay que hacer todas las pruebas de laboratorio, ver si está la epidemiología del paciente. En este caso, no creo que esté más con nosotros, era una histoplasmosis. Fíjense la tomografía de ese mismo paciente. O sea, son lesiones inespecíficas. Pero un paciente con HIV, con CD4 menos de 100, imágenes nodulares por todos lados, consolidación y cavidades, tenemos que pensar, además de la tuberculosis, que puede tener histoplasmosis. Un franchino no hace poco, ¿no? Criptococosis. Bueno, también, siempre inmunocomprometidos. Generalmente, cuando nosotros vemos, es una criptococosis, es meningia, tenemos una lesión meningia. Es lo primero que vemos en una criptococosis. Ahora, por las lesiones en pulmón, dicen que la lesión va del pulmón a las meninges, pero lo primero que vemos nosotros son las meninges. Y en pulmón tenemos opacidades nodulares, parcheadas. Fíjense que prácticamente no podemos distinguir todo por la imagen, salvo las muy características que dijimos al principio. Tenemos consolidaciones que pueden ser neumonía cualquiera, pero tienen seguramente un CD4 muy bajo. Tienen nódulos, tienen consolidaciones, tienen intersticio. Tenemos consolidaciones, intersticio engrosado, nódulos pulmonares, otros nódulos pulmonares, todo debido a criptococosis. Bueno, el citomegalovirus es realmente grave también, y es lo más común. Los factores de riesgo son todos los que estamos viendo, son inmunosuprimidos, post-trasplante y HIV, ¿no? Vemos lesiones parenquimatosas, en bilaterales simétricas. Esto es lo que llaman de son muy simétricas. O sea, no sé cuál es la causa de que el citomegalovirus sea simétrico y el neumocitis sea simétrico.
Dicen que el citomegalovirus es más de las bases y el otro más de los vértices. Ahora tenemos un paciente con citomegalovirus, opacidades son simétricas, bibasales, después tienden a consolidar, a tener lesiones intersticiales, nodulares, en virosmegal y consolidación. Eso es un paciente trasplantado y el otro es un paciente con HIV. Y tal, se las nombramos nomás, son lesiones que no tienen nada que ver con HIV. Porque el dengue no tiene nada que ver, no tiene la culpa de que haya un mosquito dando vueltas, pero hemos visto varios pacientes con dengue, que desgraciadamente acá en la Argentina coincidieron como una epidemia de dengue cuando estuvo la gripe A. Y no eran tan fáciles de diferenciar unos del otro, salvo por las características clínicas y el laboratorio, ¿no? Y esta presentación del hospital, estamos en plena época de COVID, muertes por COVID, y aparece este tipo. ¿Qué hicimos? COVID, pero no era COVID, ¿eh? Y en plaquetopenia y una hemorragia pulmonar, ¿no? La hemorragia es como un vidrio mezclado con engrosamiento de los septos. Yo creo que la clínica, y como dije antes, el 50% que ya me está convenciendo que es un poquito más para hacer el diagnóstico, ¿no? Parecía el dengue que se metió ahí. Pero vamos a ver las lesiones tumorales que nos faltaba el Kaposi, el linfoma. Kaposi es un tumor angioproliferativo, o sea, que es a partir de los vasos. Puede afectar piel, ganglios, linfáticos, tejido, el tracto gastrointestinal y pulmón. En pulmón es raro que esté solo, generalmente está con la piel. Con este paciente que tenemos ahí en el hospital, estoy más convencido que es un Kaposi porque tiene piel con lesiones medio violáceas, ¿no? Vamos a ver bastantes. Nosotros siempre hablamos de opacidades intersticiales, lineales, fíjense que es bastante común, pero acá tienden a ecualizar y dicen que predominan las bases. También puede haber ganglios y interral pleural y ganglios. Y el linfoma no Hodgkin, que es secundario, creo que el linfoma puede ser en pulmón primario o secundario. Es más raro el primario, y normalmente en estos casos es secundario. CD4 menos de 100, consolidación, presencia de masas, nódulos, adenomegalios. Bueno. Ahí ya lo dice, pero tenemos consolidaciones, dice que están bien definidas, o sea, los bordes son bien delimitados, algunas están empezando a cavitar, refuerzan centralmente y periféricamente, o sea, los vasos. Acá estamos viendo el vaso y la lesión alrededor del vaso, ¿no? El vaso y la lesión alrededor del vaso. O sea, ¿se acuerdan que eran lesiones que nacían a partir de los vasos? Puede tener derrame pleural. Un paciente con linfoma no Hodgkin puede manifestarse como consolidaciones, infiltrados intersticiales, pero dice las adenomegalias que tenemos acá, ¿no? Tiene adenomegalias, tiene un vaso gigante. Y esto sí, ya no tiene nada que ver con el. O sea, el dengue se metió adelante, no tiene nada que ver tampoco. Son las parasitosis. Malaria y paludismo, que es lo mismo. Amebiasis y quistidatitis. A veces se confunde lo que es malaria con dengue. No es lo mismo. Los dos están producidos como vector de un mosquito, pero son distintos los parásitos. Acá tenemos un paciente con malaria y paludismo, opacidades en virus medicados, realmente periféricas. Yo pongo esta placa y le digo, ¿qué es? Puede ser un millón de cosas. Puede ser una neumonía eosinofílica, que realmente es al revés, es como un edema agudo del pulmón al revés. Pero bueno, tenemos que tener los datos clínicos, de dónde viene el paciente, en este caso, malaria y paludismo, de África. Quistidatídico. Yo quiero que lo vean por una cosa muy simple. Hubo un examen que le tomaron a un residente mío, y me metieron una placa, como esta puede ser, pero tenía los bordes calcificados. Pero el tipo dice, quistidatídico. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Con eso lo bocharon.
que uno llamaba Loureiro, que era más malo que la lepra. Tomo eso y luego yo. ¿Por qué? Si está calcificado, lo echaron. Porque el quiste diatírico en pulmón nunca calcifica. Entonces ven un quiste en pulmón que calcifica, no es un quiste diatírico. Por eso es tan importante eso. Bueno, ese mismo paciente tiene imagen hipodensa, esto es de Francesco. Pero fíjense que el contenido es líquido.